Opa Panamá, bienvenidos a este primer episodio de Huevo a Huevo, donde vamos a hablar un poco de nuestra historia, nuestra realidad y sobre todo de lo que necesitamos para ser mejores como país. Hoy, 9 de enero, conmemoramos el Día de los Mártires, un día que no es solo para recordar, sino también para reflexionar. Pero vamos a hacer un énfasis desde aquí, y es que no solamente es el Día de los Mártires, porque según la ley 118 del 2013 declara que el 9 de enero de cada año como el Día de la Soberanía Nacional. Hoy estamos celebrando ser soberanos y también recordamos a aquellos mártires que defendieron nuestra soberanía. Porque sí, hoy hablamos de soberanía, pero también de sacrificio, de luchas y de lo que significa ser realmente panameño. Quiero arrancar este episodio preguntándome junto a ustedes qué significa ser mártir, qué significa dar la vida por un ideal y más importante aún, qué hemos hecho con los sacrificios de quienes nos dieron una patria soberana. Vamos a recorrer nuestra historia, desde la separación de Colombia y los errores históricos que cometimos, hasta aquel trágico 9 de enero de 1964 y el legado de los tratados Torrijos-Carter. Y hablaremos de quién fue realmente nuestro primer presidente soberano y plantearemos una pregunta. ¿Hemos aprendido algo de todo esto? Bueno, en el primer bloque de este podcast, ¿qué significa ser mártir? Primero, hablemos de la palabra mártir. Un mártir no es solo quien simplemente muere, es alguien que sacrifica su vida por una causa más grande que ellos mismos. Es alguien que con su acto busca transformar la realidad. Y es así como lo podemos ver un poco ahí para ponernos en contexto. Existen los mártires en la iglesia y todo esto, y ellos mueren por el ideal de ver a Cristo como el camino, la verdad y la vida. Bueno, así mismo como ellos mueren por ese sentimiento de fe, por ese fervor, por eso que desde adentro los mueve, por defender y morir por Cristo, así mismo fueron los mártires, pero esta vez murieron por la soberanía y por la patria, por defender una bandera, un escudo, un himno, por defender a todo Panamá. Porque, como dicen por ahí, que quien no quiere a su patria no quiere a su madre. Pero ellos murieron por su madre, por la madre patria. Y es que el 9 de enero de 1964, nuestros mártires no eran ni soldados, ni mucho menos políticos. Eran jóvenes, hombres y mujeres comunes, estudiantes, ciudadanos que se negaron a aceptar que Panamá fuera tratada como el patio trasero de Estados Unidos. O como dicen por ahí, la estrella número 51 de Estados Unidos. Su sacrificio no fue en vano, porque ellos nos encaminaron hacia la soberanía total. Pero, ¿cómo llegamos a ese punto? Para entender el 9 de enero tenemos que regresar al 3 de noviembre de 1903, cuando Panamá se separa de Colombia. Y es aquí donde ya entramos en el segundo bloque, que es la separación de Colombia y el contrato a perpetuidad. El 3 de noviembre de 1903, Panamá logra su separación de Colombia, algo que solemos llamar que la independencia, la separación, y todavía existe esa disputa, pero es separación. Panamá no era 100% independiente luego que se independiza de España, pero se une voluntariamente a Colombia, siendo ahí semi-independiente entre una cosa y otra, pero hasta que corta las relaciones y se separa oficialmente para ser un estado independiente, entre comillas, porque ya entonces ya no vendríamos a ser de Colombia, sino a ser de Estados Unidos. Pero, seamos sinceros, más que una independencia, esto fue negociación, en la que el principal beneficiado no fue Panamá, sino Estados Unidos. Y es algo que todo panameño debe conocer. La historia del nacimiento de la patria fue negociada, fue bajo cuerda, fue tracalería, fue una cosa y fue otra cosa. Y aquí es donde entra en escena Philippe Bonneau-Varilla. ¿Quién era Philippe Bonneau-Varilla? Bueno, Philippe Bonneau-Varilla es un francés que negoció el famoso contrato a perpetuidad con los estadounidenses. ¿Y qué significa perpetuidad? Significa para siempre y por siempre. O sea, infinito más uno. Por ese contrato, una franja de tierra dentro de nuestro propio territorio pasó a ser
zona del canal, o sea, de Estados Unidos, administrada completamente por ellos como si fuera su territorio soberano, o sea, un enclave colonial en un país externo. Y piénselo por un momento, nos separamos de Colombia, pero en la práctica cedimos una parte clave de nuestro país, una franja de tierra estratégica, rica y vital para nuestro futuro. Y con el tiempo esto generó un profundo malestar entre todos los panameños. ¿Cómo podíamos considerarnos un país independiente si había una quinta frontera controlada por una potencia extranjera? Era algo inédito, algo que en el principio, cuando Panamá se une y hace toda esta negociación con Estados Unidos, era necesaria. Porque sin Estados Unidos, Panamá no hubiera surgido, no hubiera podido avanzar. No hubiéramos podido llegar a hacer absolutamente nada porque no teníamos cómo. Ok, existía el canal, pero ningún panameño tenía la fuerza, la potencia, la habilidad y la ingeniería después de que la república hubiera sido ultrajada de tantas maneras abominables, tanto por el gobierno colombiano, tanto por el tema de los españoles. Después de todo esto, Panamá necesitaba un bastón. Panamá necesitaba ese bastón y ese bastón era Estados Unidos. Que obviamente Estados Unidos y los gringos nunca trabajan de gratis. Si van a hacer algo es porque también ellos se van a encontrar beneficiados. Pero bueno, aquí ya caemos en la parte y el bloque 3 de este pequeño podcast. Y es los recuerdos de 1963. Y ya llegamos aquí a la indignación del 9 de enero. Una fecha que para todos los panameños también quedó en la infamia de nuestra historia. Y es que en la década de 1960, las tensiones entre Panamá y Estados Unidos eran palpables y visibles a nivel internacional. Y es que en 1963 se llega a un acuerdo para izar la bandera panameña en los espacios públicos de la zona del canal. Esto parecía un pequeño paso hacia el reconocimiento de nuestra soberanía. Pero sin embargo, el 7 de enero de 1964, la orden de izar la bandera panameña fue ignorada de una manera descarada. O sea que no la izaron en el Instituto Balboa. Ellos no hicieron nada por intentar cumplir ese mandato que se había hecho. Y era izar la bandera panameña junto a la estadounidense. Entonces, esto lo que hizo fue una ola de indignación, que entonces se preparan los estudiantes del Instituto Nacional, que marchan entonces hacia la escuela de Balboa con una sola intención, y era ver la bandera al lado de la estadounidense y que se cumpliera lo que se había acordado, porque fue como un puñal al pecho ver que nuestra soberanía, a pesar de ese pequeño paso que se había dado, no se había cumplido, se nos estaba escupiendo en nuestra cara. Pero aquello que empezó como un acto simbólico, porque en realidad fue una marcha muy pacífica, terminó en una confrontación brutal, y la manera en la que los estadounidenses también reaccionan, los Sonians, fue una manera muy desquiciada. Y es que en Panamá, desde tiempos de 1903, si ustedes conocen también el tema de la tajada de sandía, se dan cuenta que aquí el tema con los Estados Unidos ya era algo palpable. Ya Panamá desde su inicio no tenía una buena relación con los Estados Unidos, y entonces añadir esto, ir poniendo peso, fue la gota que derramó el vaso, no cumplir ese pequeño acuerdo al que se había llegado. Y es que los enfrentamientos no se limitaron a la zona del canal ni a la ciudad de Panamá. Llegaron hasta Colón y se prolongaron hasta el 12 de enero, y en total fueron 21 panameños quienes perdieron la vida, entre ellos mujeres que también participaron activamente en las protestas, rescatando heridos, dándole los primeros auxilios, ayudando en las piedras, las cosas. Pero lo más impactante es como este grupo de jóvenes, y aquello que dijo en su momento Ascanio Arosemena, que fue el primer fallecido, el primer mártir de ese 9 de enero, dice que cuidado que yo no paso la universidad y en vez de quedarme aquí mejor voy allá. Él prefirió ir a luchar, ir a pelear, porque él también se sentía ese panameño que se le había ultrajado esa parte de sí, ese sentimiento patrio le había sido robado y arrebatado. Entonces aquí es donde entendemos hasta qué punto se sentía Panamá golpeada, que
se derrama en ese 9 de enero ese sentimiento de querer salir y querer surgir y luchar por esa soberanía. Y mientras tanto, que acá en Panamá se estaban dando todos esos hechos y ya estaba resonando en el área, ya los vecinos sabían. Estados Unidos trataba de maquillar los hechos, describiendo a los manifestantes como un grupo comunista para justificar la violencia. Pero la verdad era clara. Esto fue una masacre. Esto fue algo indignante tanto para nuestros vecinos, tanto como para el presidente de Panamá. Y es que el presidente de Panamá en ese momento, Roberto Chiari, toma una decisión histórica y fue cortar relaciones diplomáticas con Estados Unidos. Fue un acto de dignidad nacional que dejó claro que Panamá no iba a tolerar ni un solo atropello más. Y bueno, luego de todos los acontecimientos del 9 de enero, nos vamos entonces al bloque 4 de este pequeño podcast. Y es los tratados Torrijos-Carter, y es donde aparece aquí este pequeño señor, pero de gran corazón, y fueron muchos años de lucha, hasta que en 1977, para ser específico, Omar logra lo que muchos consideraban imposible: negociar la devolución del Canal de Panamá a manos panameñas. Definitivamente un panameño que se merece el respeto de cada uno, y hay que quitarse el sombrero, porque quien se atrevía a negociar con los gringos tenía una camisa y un cinturón de acero, y Torrijos nos los dejó demostrados a todos. Y es que con los tratados Torrijos-Carter fueron un momento clave en nuestra historia. Durante estas negociaciones, Torrijos pronunció una frase que quedó para la historia en la Plaza 5 de Mayo, si no me equivoco, y es que decía: ¿cómo es posible que tengamos aquí un gobernador? ¿Gobernador de qué? ¿A cambio de qué? ¿Gobernando qué? Efectivamente, ¿por qué tenía que haber una presencia extranjera en suelo y territorio panameño? Y es donde ahí Omar toma el sentimiento nacionalista, porque es eso lo que él nos enseñó: a ser nacionalistas, a defender lo nuestro, como el águila arpía. Era un enfrentamiento entre el águila arpía y el águila calva, que si nos vamos a un estudio anatómico, definitivamente la que va a salir ganando y victoriosa va a ser siempre el águila arpía, porque siempre sabemos que es más robusta y todo esto, y es mucho más grande también. Fue una lucha, pero lo bueno es que teníamos a Carter del otro lado. Carter, ese demócrata que ve el panorama, cómo se estaba desarrollando, y Carter busca negociarlo, y Carter se pone la mano en el corazón, y fue por algo que él se destacó siempre, que fue siempre brindar la ayuda social, siempre dar ese por los demás, evitar conflictos, sino buscar la paz, buscar la mejor manera de llevar las cosas. Y Carter era un estadounidense muy pensante, y él sabía de que el canal era de Panamá. Dios nos bendijo con esta pequeña brecha, con esta pequeña franja, con este pequeño país, para poder ser potencia del mundo. Por eso es que dice que Panamá es puente del mundo, corazón del universo. Y es que fuimos tan bendecidos que estamos ubicados en el centro de las Américas, tenemos un canal de fácil acceso, y la manera en la que se desarrolla nuestra historia, claro, tuvo sus conflictos, pero al final Carter lo piensa y dice: es cierto, es de ellos, y es que desde un principio siempre fue nuestro. Y Torrijos sabía que Panamá debía recuperar el canal, pero también sabía que el país tenía que mantenerse neutral para evitar convertirse en un sitio de constante intervención, porque como he dicho, somos puente del mundo. ¿Quién no nos querría intervenir? Así, el canal de Panamá queda protegido bajo el paraguas del Pentágono, pero administrado completamente por panameños. Y aquí quiero hacer un énfasis importante, y es que los tratados no establecen que Estados Unidos administre el canal bajo ninguna circunstancia. Solamente pueden intervenir militarmente si el canal se ve afectado por alguna guerra, alguna desestabilidad política en el país, pero bajo ninguna circunstancia el canal puede ser administrado por un estadounidense. El canal es de Panamá para los panameños y para el mundo, y tiene que ser administrado por un panameño. Y bueno, aquí saltamos a la parte de este bloque 5 de una pequeña pregunta que siempre
que siempre queda allí, que no se da en las escuelas, que no nos cuestionamos nunca. Y es quién fue nuestro primer presidente soberano. Y es que la pregunta es interesante porque ¿quién fue realmente el primer presidente de Panamá? Cualquiera puede venir y decir, ¿fue Manuel Amador Guerrero? No, señores. Por un lado tenemos a Manuel Amador Guerrero, el padre de una república naciente. Pero esa república nació bajo la sombra de los Estados Unidos y con una quinta frontera en su propio territorio. Pero por otro lado tenemos a doña Mireya Moscoso, la madre de una república mayor de edad, completamente soberana e independiente. Y fue bajo su gobierno que Panamá recuperó el canal y eliminó las zonas prohibidas. La zona del canal es entregada completamente a Panamá. Entonces, ¿quién merece más ese título? Quizás ambos, pero desde perspectivas diferentes. Ambos fueron los primeros presidentes, padre y madre de la nación, podríamos decirlo así. Y es así como lo puedo comprender yo desde mi punto de vista, y es que en realidad es así. Es desde el punto de cada quien y yo solamente explico parte de lo que les puedo brindar de mi conocimiento hacia ustedes. Y si ustedes también tienen otra posición, me las pueden hacer llegar con full confianza, porque las puertas siempre van a estar abiertas. Esto es un espacio donde luego vamos a estar invitando a demás personas para que se unan a nuestro canal, podamos tener conversaciones, podamos grabar videos, podcast y todo esto, para que tengamos este tipo de preguntas y cuestionamientos y empecemos a ver la historia de Panamá desde otro punto de vista, con cuestionamientos, con preguntas, con cualquier tipo de debate que haga que los panameños tengamos más conocimiento de lo que sucede en nuestra historia, de la historia de aquel 9 de enero, cómo sucedió, qué hubo detrás, qué hubo después. Saber dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es el objetivo que se busca con este podcast. Y es que de todas estas luchas y sacrificios, la pregunta es, ¿hemos aprendido algo? Tenemos un país soberano, pero seguimos dependiendo de un gobierno centralizado, de sistemas corruptos y de una falta de visión a largo plazo. ¿Y qué estamos haciendo con nuestra soberanía? Hoy honramos a los mártires del 9 de enero, pero también debemos honrarlos construyendo un país que verdaderamente les haga justicia. Que de verdad todo eso que ellos hicieron aquel 9 de enero, esa lucha por alcanzar la soberanía, valga la pena. Háganse ese cuestionamiento, háganse esas preguntas. Pero aquí hago un anexo. Y es que casualmente hoy también en Estados Unidos se está desarrollando aquel sepelio de Estado a Jimmy Carter. A Carter, Panamá le debe demasiado. Le debemos las gracias a Carter. Dios lo tenga en su santa gloria, porque definitivamente Carter fue una de las personas que hizo que Estados Unidos pudiera cederle el canal a Panamá. Es gracias a Carter que Panamá obtiene soberanía. Es gracias a Carter, a Torrijos y a aquellos mártires que hoy 9 de enero debemos recordarlo con orgullo, no con tristeza, no con lamentaciones, sino defendiendo aquello por lo que ellos lucharon. Porque la patria, la soberanía, no se pide, se exige y se defiende. Y es hacia donde nosotros tenemos que ir. O sea, pedirlo de todos modos. O como diríamos aquí a buen panameño, de huevo a huevo. Entonces es aquello a lo que nosotros debemos buscar. Es hacia donde hay que ir, es hacia donde hay que mirar. Y otra cosa, si nos vamos a leer los tratados, nos damos cuenta de que el tema actual que está pasando con Donald Trump, de que si pide el canal, que si hay acción militar, no está protegido bajo ningún argumento legal dentro del tratado Torrijos-Carter. Y si intentase eso, definitivamente no tiene la potestad para hacerlo. Y aquí los panameños debemos de pararnos firmes en contra de eso. Promover más el turismo en Panamá, que nos conozcan más, que nos vean más. También otra cosa,
sobre la pregunta y el cuestionamiento de que si hemos aprendido algo y qué estamos haciendo con nuestra soberanía, y el tema de un gobierno centralizado ya serán otros temas que veremos en próximos podcasts. Pero esto fue un poco de huevo a huevo. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido y nos vemos en el próximo episodio. Muchísimas gracias a todos.